día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Pasamos al punto 530. Dice, la huida a Egipto y la matanza de los inocentes manifiesta la oposición de las tinieblas a la luz. Vino a su casa y los suyos no le recibieron. Toda la vida de Cristo estará bajo el signo de la persecución. Los suyos la comparten con él. Su vuelta de Egipto recuerda el Éxodo y presenta a Jesús como el liberador definitivo. Es en Mateo 2, versículo del 13 al 18, donde se narra lo siguiente. Cuando ellos se retiraron, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó al niño y a su madre de noche y se fue a Egipto, y se quedó hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. Al verse burlado por los magos, Herodes montó en cólera y mandó a matar a todos los niños de 2 años para abajo, en Belén y sus alrededores, calculando el tiempo por lo que habían averiguado de los magos. Entonces se cumplió lo dicho por medio del profeta Jeremías. Un grito se oye en Ramá, llanto y lamentos grandes. Es Raquel, que llora por sus hijos y rehúsa el consuelo porque ya no viven. Bueno, pues es un pasaje, el de la huida a Egipto, del cual no tenemos más datos que lo que sobriamente nos cuentan los evangelios. Luego, digamos, los evangelios apócrifos y otros relatos pues han contado más detalles, pero pues bueno, digamos, no podemos ya tomar esos detalles como si fuesen detalles revelados, pero la tradición, por ejemplo, de algún evangelio apócrifo cuenta que María y José en su camino hacia Egipto cuentan unos pasajes pues bellos, ¿no? Que no es que pretendamos que sean históricos, ¿no? Pero pasajes bellos de cómo los dátiles, las palmeras se inclinan según pasan José y María y toman de ellos los dátiles y los van comiendo. Digamos, el Señor les ayuda y les asiste en su camino hasta Egipto. ¿Cuánto tiempo estuvieron exiliados en Egipto? ¿Y cuánto tiempo pasó hasta que regresaron? Porque aquí cuenta que fue avisado, levántate, coge al niño y a su madre y vuelve a la tierra de Israel. Es decir, José tuvo un aviso del ángel en Egipto que le dijo, ya puedes volver. Puedes volver porque quien amenazaba la vida de tu hijo ya no está. Bueno, en primer lugar, decir que a nosotros nos puede llamar la atención ese episodio, decir, bueno, tiene verosimilitud de historicidad, ese episodio de Herodes que entra en cólera, que decide matar a todos los niños de menos de 2 años, etcétera, etcétera. Bueno, pues fijaros lo que digo, antes he hecho referencia al cardenal Danielou y aquellos estudios que él hizo sobre los evangelios de la infancia. Sí tiene verosimilitud histórica, porque verdaderamente hablando existía una expectación mesiánica del nacimiento del Salvador, y como existía esa concepción que se pensaban muchos de ellos, que el nacimiento del Salvador iba a ser casi sinónimo de que alguien iba a quitar el trono de ese rey, de ese reyezuelo de Herodes que estaba puesto ahí por los romanos, que era un rey, pues un rey, un títere, para entendernos, ¿no? Un títere puesto por los romanos, y claro, pues Herodes es muy verosímil que él tuviese miedo de que llegase el enviado de Dios, el liberador de Israel, y que usurpase y que le quitase su trono para liberarles de los romanos. O sea, Herodes era un hombre que tenía una mala conciencia de decir, yo, claro, estoy aquí puesto como un títere por los romanos que me permiten, ¿no? Me permiten estar aquí, pues a título decorativo casi, a título decorativo. Claro, si viene alguien que sea reconocido como el Mesías esperado, van a pretender hacerle rey. Claro,
Y además tenía razones para pensarlo, porque fijaros cómo a Jesús intentaron hacerle rey, e intentan coronarle, cuando por ejemplo hizo la multiplicación de los panes y Jesús escapaba y no permitió esa interpretación mesiánica política, para entendernos. O sea que los temores de Herodes de que la llegada de un Mesías podía poner en peligro su corona no son ninguna tontería, según la concepción judía de aquel tiempo, en la que ligan la llegada del Mesías a una interpretación política y la liberación de los romanos, etcétera, etcétera. Se ha hecho también un estudio sobre qué población más o menos podía tener, ¿no? Pues la Tierra Santa de aquellos tiempos, y sobre esa matanza de niños que tuvo lugar allí, esa matanza de niños, más o menos qué volumen pudo llegar a tener. Como os podéis imaginar, estamos hablando de un cálculo pues aproximativo, porque es que claro, existen un más menos bastante grande en el cálculo de la población que podía tener pues la Galilea de aquellos tiempos. Pero más o menos se calcula que esos niños que fueron asesinados por Herodes, que él mandó matar dos niños de 2 años para abajo, por lo menos según cálculos de Cardenal Danilú y algunos otros estudiosos de la Sagrada Escritura, se habla de que podíamos estar hablando del sacrificio de 140, 150 niños, a los cuales nosotros veneramos de una forma especial y les llamamos los santos inocentes, que son aquellos que murieron en vez de Cristo, buscaban a Cristo, y pensando que alguno de ellos podía ser el Mesías, fueron sacrificados. Y por eso nosotros les veneramos de una forma muy, muy especial, les llamamos los santos inocentes. Y es curioso, ¿no? Porque se suele decir que Cristo murió en vez nuestro. Es así. Pero de alguna manera estos niños murieron en vez de Cristo. Aunque también es cierto que luego Cristo daría su vida por ellos, ¿no? Luego es un intercambio maravilloso, es decir, Señor, daré mi vida por ti porque tú la has dado por mí. Es lo que se esconde en este misterio de los niños, de los santos niños inocentes. El Evangelio del Catecismo refleja cómo este episodio es un episodio en el que se caracteriza el rechazo a la llegada del Señor, ¿no? Vino a los suyos y los suyos no le recibieron. El rechazo de Herodes es pues casi paradigmático de lo que es el rechazo de la llegada del Mesías, ¿no? Entender la llegada del Mesías en vez de como una liberación, como alguien que me viene a hacer sombra. O sea, Herodes dice, es que este me viene a quitar el puesto, este me viene a hacer sombra, si este es el Mesías que todo el mundo está esperando, pues claro, yo voy a pasar a ser nadie, porque todo el mundo le va a aclamar a él como rey. Y luego, es curioso, porque también a nosotros nos puede pasar en nuestra vida que a veces los dones de Dios pues no los acogemos gozosamente porque nos quitan protagonismo, o bueno, como suponen dejar de ser el centro de la película, pues ya está, ¿no? Tenemos celos, nos entran tal, y ya le hemos fastidiado. Herodes, en vez de sentir la llegada de Cristo como su liberación, la siente como alguien que le viene a mover la silla. Hagamos esta aplicación a nuestra vida, porque estos pecados que se reflejan por los personajes del Evangelio están bastante más cerca de nuestra vida de lo que suponemos. La actitud de Herodes es la contraria de Juan Bautista. Juan Bautista es el que dice, conviene que yo decrezca, que yo me haga pequeño y que él crezca. Él sabe que la llegada del Mesías supone el ir desapareciendo. Juan Bautista había tenido un gran protagonismo en la preparación de la llegada de Jesús, y entonces dice, ahora llega el Mesías, ahora yo tengo que ir desapareciendo. Yo cada vez voy a ir teniendo menos apariciones en público, voy a ir únicamente diciendo, ese es el Cordero de Dios, seguidle a él, ya no me sigáis a mí, seguidle a él. Bueno, pues Herodes es lo contrario. Herodes es el que no permite que nadie le haga sombra. Dice, pero bueno, ¿este va a venir a mí para quitarme a mí aquí el estrellato?
Es una gran lección, una gran lección la de contraponer el egocentrismo de Herodes con el cristocentrismo de Juan Bautista. Una gran lección para nuestra vida. Bien, y un detalle más, que el Evangelio pues, muy entrañablemente aquí lo añade, y es la vuelta de Egipto. Vuelve de Egipto la Sagrada Familia porque ha sido avisada que ya Herodes, el que amenazaba al niño, ya ha muerto, luego, bueno, regresad. Y entonces tiene lugar ese camino de regreso, que por cierto evoca a Oseas capítulo 11, versículo 1. Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Es un pasaje del Antiguo Testamento que aquí invoca el catecismo, ¿no? Para recordar cómo este retorno de Jesús y de la Sagrada Familia, ¿no? Desde Egipto, está como evocando el pueblo de Israel que salió de Egipto y volvió y fue a la tierra prometida. Siguen, claro, es verdad que el pueblo de Israel dio muchísimas vueltas por el desierto durante 40 años, mientras que la Sagrada Familia fue directo, y volvió pues por el camino recto, que es lo que no hizo el pueblo de Israel, pues porque Dios tuvo la pedagogía de que durante 40 años, dando una gran vuelta por el desierto, se fuesen purificando y se fuesen preparando, ¿no? Para entrar en la tierra prometida. Bien, pero es que la Sagrada Familia no necesitaba esa pedagogía y fue por el camino de la costa directamente a la tierra prometida. Pero fijamos que nosotros, o sea, Israel, cuando años antes, ¿no? Va a la tierra prometida, está como queriendo acertar con el camino que Jesús, María y José van a seguir. Queriendo acertar el camino, queriendo seguir los pasos de Jesús antes de que Él los realizase. Es una imagen bella y hermosa. Y por último, el catecismo nos recuerda que este misterio de la persecución, de que Jesús siempre fue perseguido, que Jesús desde el primer momento, ya incluso cuando él todavía no era consciente, ya estaba siendo perseguido por Herodes. Bueno, pues eso fue una constante de su vida pública. Jesús es incomprendido, Jesús es perseguido, se trama su muerte, se trama su eliminación. Es un signo de que la luz molesta a las tinieblas. Y es un signo también de los seguidores de Jesús. Esto aquí lo dice el catecismo. Es un signo, el signo de la incomprensión. Es decir, los cristianos no es que busquemos el conflicto, no lo buscamos, todo lo contrario, buscamos más bien la comunión, pero es verdad, es lógico, es hasta un signo para discernir el buen espíritu, saber pues que Jesús nos dijo, mirad que os envío como ovejas en medio de lobos, y lo lógico es que a una oveja pues le agredan los lobos, y Jesús por lo tanto nos enseña a perder el miedo, ¿no? a esa condición de incomprensión y de persecución que acompañó toda su vida. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.